Hacemos todo por ver crecer el campo. Por eso en Don Mario investigamos y aplicamos la mejor tecnología de soja, maíz y trigo para que coseches los mejores resultados. Don Mario, el crecimiento está en nuestra genética. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al 29º Congreso APRESID. La charla que nos convoca hoy se trata de empresa de producción a empresa data driven, qué oportunidades genera evolucionar del Excel a la ciencia de datos. Antes que nada les pido por favor, si pueden posterior a la charla, ingresar al banner que tenemos aquí arriba para ver al auspiciante de nuestra sala, que en este caso es YPF Agro, para que puedan enterarse de todos los productos y servicios que pone a disposición nuestra. Nos acompañan Diego Sánchez Granel, de Managro, es ingeniero agrónomo graduado de la Universidad del Salvador, con diversas capacitaciones en los Estados Unidos, posee un MBA en Business Administration por la International IAE Business School, se desempeña como gerente general de Managro S.A. desde el año 2019, que nos va a acompañar por Zoom. Ignacio Cardinale, de Managro, ingeniero agrónomo, graduado de la UCA, tiene un posgrado en teledetección e información geográfica y es líder de AgTech de la mano de Managro. Y Tomás Sandé es quien nos va a acompañar por Zoom. Aquí tengo a Diego a mi izquierda. Tomás Sandé, que es cofundador de Cross Entropy Solution y profesor del UCEMA. Así que, por favor, cualquier duda o consulta que tengan, tienen el chat debajo de del monitor, donde pueden llegar a volcarnos cualquier pregunta, consulta o duda que tengan para luego, al finalizar la charla, sean respondidas y evacuadas por todo el grupo. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a empezar yo. Como se planteó este congreso, mitad virtual y mitad presencial, con Nacho vinimos a acompañarlos presencialmente, que estamos cerca de Pergamino, y lo tenemos a Tommy de Cross Entropy en Buenos Aires por Zoom, quien nos va a pasar un poco ahí la charla. Bueno, para empezar, yo les quiero contar un poco el marco como gerente general de Managro. ¿Qué es Managro? Quiero darle la primera a Tommy. Bien, a mí me divierte presentarles esto. Todos saben qué es Uber y qué es Airbnb, ¿no? Quien no se fue de vacaciones a quedarse en un departamento con Airbnb o parando una noche en lugar de un hotel en algún lugar de estos, y quien no se fue a comer en un Uber, ¿no? Todo con aplicaciones, la empresa de mayor alojamiento del mundo, la de mayor transporte del mundo, y la de transporte no tiene auto y la otra no tiene ni un edificio. Esto son las empresas del conocimiento, y decís, bueno, ¿cómo puede ser la mayor transportista no tiene auto? ¿Cómo puede ser la mayor de alojamiento no tiene departamentos? Y bueno, lo que tiene es el conocimiento y la vinculación de poder generar el servicio sin necesariamente tener los activos, ¿no? Managro es un poco lo mismo. Managro es lo mismo, pero en siembras, en inversiones en agricultura. Nosotros sembramos por toda Argentina, 60.000 hectáreas, en todas las provincias, diferentes cultivos. Y la realidad es que todo es en campo alquilado, no somos dueños de la tierra, la alquilamos. No tenemos ni un tractor, ni una fumigadora, nada de lo que normalmente tiene un farmer en el mundo. Todo lo contratamos y además el mismo capital también es un capital democrático, digamos, de inversores, no solamente capital de una sola empresa o de deuda de bancos. Bueno, me divierte presentarlo así porque es más fácil de visualizar un esquema en agricultura de una producción de un commodity tradicional con un sistema súper innovador, digamos, como es que ni siquiera es nuevo, se llama en Argentina pools de siembra y son bastante innovadores, y no sé si están del todo claro la innovación que tienen en separar la tierra de quien la trabaja, digamos, ¿no? Que en Argentina claramente es un gran exponente. Vamos con la otra, Tommy. ¿Qué es el patrimonio de Managro? Managro, cuando ustedes revisan qué es nuestra empresa, que tiene más de 35 años y que viene evolucionando, tiene básicamente dos cosas importantes, el conocimiento y el equipo de gente, ¿no? El conocimiento es súper importante porque, por eso se llaman empresas de conocimiento, porque el conocimiento en que tenemos, en qué campo alquilar, a qué contratista pedirle que nos haga las labores, y qué tipo de precio tomar y qué plan productivo hacer, ese conocimiento es que se nos permite generar commodities de un valor un poco más abajo de lo que vale venderlo, y eso genera un margen para poder tener una renta o rentabilidad. ¿Está bien? Entonces, les pongo este marco de la empresa porque es importante entender lo que vamos a hablar, que tiene que ver de los datos y ciencia de datos, el conocimiento, dónde viene estando en una empresa como la nuestra y hacia dónde vamos y por qué estamos un poco
metiéndonos y sumergiéndonos y aprendiendo de esto que es la ciencia de datos. La que sigue, Tommy. Acá le quiero contar a todos los que alquilan campos o si no saben cómo es, cuál es la diferencia entre lo que es una empresa data driving de lo que era un productor tradicional, ¿no? Y acá van a ver, el productor tradicional, antes nosotros nos creíamos Superman, porque éramos agrónomos, íbamos a visitar un campo para alquilar, nos encontrábamos con solamente esa imagen, un rastrojo, con lo cual sabíamos en los lotes qué había habido el año anterior. El tipo que nos acompañaba en la recorrida nos contaba cómo habían dado, bien, mal, más o menos. ¿Sabés cuántas veces hicieron maíz acá? Bueno, la verdad que la información y los datos que teníamos eran bastante pobres. Clavábamos el barreno en 3 o 4 lugares, depende del tiempo que teníamos. Con suerte sacábamos alguna muestra de suelos, ¿no? Podíamos preguntarle cómo venía el agua, mirábamos la humedad y con eso nos íbamos, nos sentábamos en el escritorio y tomábamos una decisión de riesgo que era invertir capital para producir en ese campo con muy pocos datos y con información que dependía mucho de la persona que recorría, cuánto sabía él, qué conocimientos tenía él y la capacidad para tomar ese riesgo. Hoy eso evolucionó y en Managro alquilamos los campos, lo que se llama con un método data driven, que es con muchos datos. Cuando llegamos a recorrer ya tenemos el mapa de rendimiento del año anterior, el análisis de ambientes, los últimos 10 años, podemos inferir qué cultivos hubo, podemos cruzar mapas de suelos, bueno, mucha más información de la que obteníamos antes y cuando vamos a recorrer lo que hacemos es ir a validar los diferentes lugares y encima estadísticamente sabemos cuántas hectáreas son buenas. En el modelo anterior nos subíamos al molino y decíamos, bueno, en el oeste de Buenos Aires 30 de loma, 30 de bajo, 40 digamos de media loma. Y así tomábamos decisiones. Sin embargo, tampoco eran malas y se fue para adelante, pero tomábamos un riesgo mucho más alto. Hoy, con todo esto, a lo que apuntamos, que todavía no estamos convertidos en esto, pero sí lo que apuntamos es a poder tomar con mucho mejores datos informaciones de lo que hacemos, que es producir commodities, acotando la mayor cantidad de riesgo posible, teniendo la mejor información. Entonces, no reemplazamos a las personas, sino que las personas están fuertemente dedicando su tiempo y su conocimiento a información dura, a mucha más información y con una capacidad de procesarlo muy bien. Por eso hicimos un área de tecnología que la lidera Nacho, que ahora después les va a contar un poquito. Cuando empezamos a traer todo esto nos encontramos con una cantidad de información enorme y hoy estamos en ese proceso de que cuando vos tenés una necesidad, necesitas innovar. Veníamos teniendo todos los datos en diferentes plataformas, Excel, sistemas de gestión, anotaciones, Exceles, mega Exceles, y en un momento nos está empezando a colapsar eso, entonces dijimos tenemos que innovar, ahí lo charlamos con Nacho y apareció Tomás de Cross Entropy con David, en el cual nos ayudaron un poco a poder entender esta parte. ¿Querés contarla, Nacho? Sí, acá un gracias Diego y un poco acá mostrar el costo de oportunidad de no evolucionar con el manejo de los datos. Creo que lo estuviste resumiendo recién en lo que mencionaste, como pata importante la gestión de riesgo, después la posibilidad de ir a un BI y reportes avanzados y poder interactuar con los distintos datos. Una vez teniendo los datos acomodados, podrías llegar a entrenar modelos de inteligencia artificial. También llegar a modelos de inteligencia artificial te obliga a tener una integrabilidad y escalabilidad de la información. Y una de las cosas que mencionaste importante, de evolucionar de trabajos de data entry, de gente meramente limpiando, cargando datos, a gente que analice datos. Bien, y ahí fue donde empezamos las primeras charlas con la gente de Cross Entropy y le pedimos a Tommy Sande, que fue uno de los cofundadores, que nos cuente qué es y les cuente a todos, de la misma manera que nos contó a nosotros, qué es esto de la ciencia de los datos, qué es inteligencia artificial, qué es un data governance. Bueno, Tommy, por favor, de la misma manera que nos enseñaron a nosotros, nos gustaría que compartas con todo el resto un poco sobre toda esta temática. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Es un placer poder acompañarlos en esta charla. Bueno, tal vez escuchen algún pequeño pitido del micrófono, pero en estas configuraciones modernas suelen suceder. Lo que nos interesa a nosotros es tratar de comentar un poco cuál fue esta amalgama entre Managro y Cross Entropy, como una compañía específicamente abocada a lo que es el desarrollo agropecuario, de repente también ve la oportunidad de decir, voy a mejorar mis procesos y voy a acomodar la gestión de mi información para obtener un valor
redituable. Algo que no sea un modelo de Machine Learning el día de mañana, sino cosas pequeñas que van evolucionando. Entonces, el rol de Cross Entropy es el de cualquier consultora tecnológica de hoy en día, que por suerte la maleabilidad en nuestra funcionalidad nos permite meternos en distintos sectores. Pero básicamente, lo que hace una consultora de desarrollo tecnológico hoy en día es generar productos digitales, ya sea para nivel interno o productos externos o comercialización, y gestionar los datos. Ese es el rol de Cross Entropy y esa es nuestra amalgama junto con Managro. Entonces, el objetivo principal no consiste en nosotros meternos dentro de la operativa de Managro y modificarla, sino con principios de diseño agnóstico, comprender realmente cómo es la operatoria de ellos en el día a día, cómo se desenvuelven, cuáles son sus requerimientos de información, dónde están las cuestiones que ellos tal vez no acceden con velocidad y que quieren mejorar. Y eso realmente, si lo pensamos, primero que el sector agropecuario es extremadamente exigente, nuestro país también tiene la particularidad de que permanentemente nos impone desafíos, que superarlos con falta de información es incluso más difícil que si al menos uno supiera cuáles son los potenciales riesgos. Y creo que en eso Diego hizo un perfecto hincapié, que lo que nosotros queremos empezar a lograr no es predecir cuál va a ser nuestro retorno a un punto de 1 centavo de diferencia, sino que queremos minimizar nuestros riesgos en un mercado que cada día nos pone muchas más limitaciones y más condicionamientos. Ahora, uno tal vez diría, bueno, ¿cuál es el objeto realmente de estar haciendo toda la limpieza, toda la tarea de armonización de los datos? Y según entiende McKinsey y diversas, estas son todas empresas del Forbes 500 y gerentes generales, que lo que indican es que la diferencia que hay entre las compañías líderes son que ellos no tienen que pasar mucho tiempo o tienen horas sombra abocadas a limpiar datos, a simplemente poder usarlos. La idea de los datos es que estén disponibles para todos. La idea de los datos es que, por más de que tengan 1.500 millones de formatos, de que vengan de 5 máquinas y 4 bases de datos diferentes, que realmente los podamos aprovechar, porque si no tenemos no te pasan preguntas, carpetas... Yo tengo anotadas de la mañana varias que es más o menos lo mismo, que nosotros le empezamos a hacer, te las mando. Entonces, lo que me interesaría también pensar es dónde parte nuestra necesidad de abocarnos a mejorar los datos. Tenemos lo que se llama escalas de información, o lo que yo considero que se llama escalas de información, en la que muchas veces la visión gerencial, que es quien lleva la cultura de la compañía adelante, que es quien se encarga de definir los planes macro y de entender cómo va a avanzar el negocio, a veces necesita de una pirámide de soporte que muchas veces entendemos que no la tenemos o que no nos las proveen. Por ejemplo, los proveedores de BI nos dicen directamente qué nos va a brindar su solución o su herramienta, pero no nos dicen qué necesitamos para realmente aprovecharla, para llevar el aprovechamiento del valor que nos puede dar ese producto de datos, es lo que denominamos data product. Un data product lo vamos a estar viendo adelante, pero es todo lo que utiliza datos para brindarle valor a nuestra organización. Entonces, desde un primer nivel, nosotros tenemos sistemas de gestión, tenemos Excel, tenemos datos de equipamientos, tenemos datos de servidores, tenemos datos transaccionales, pero muchas veces esa plétora de datos y esa diversidad de formatos hacen que sea imposible llevarlos al siguiente nivel, que es, bueno, ¿cómo lo integro yo en mi operatoria diaria? Ahí es donde entra, por ejemplo, Power BI, o por ejemplo, plataformas de Business Intelligence, o inteligencia de negocios. Lo que ven ahí como ETL suele ser la manera de distribuir los datos en una organización, son los canales, los tubos, que llevan datos procesados y los van readecuando a las distintas herramientas que necesitan. Entonces yo creo que el primer paso de toda organización para alcanzar un nivel 1 y un nivel 2 de utilizamiento y aprovechamiento de los datos es lograr transicionar de tener una gran generación de datos a realmente disponibilizarlos. Que las herramientas destinadas para esos datos los puedan aprovechar y se puedan alimentar de esa información. Y después viene, bueno, data science, inteligencia artificial y analytics avanzado. Lo que considero que nos pasa muchas veces es que a nosotros nos muestran la zanahoria de la inteligencia artificial, pero no nos muestran el camino, no nos muestran todo el tiempo que nos representa cultivar esa zanahoria para que realmente la podamos aprovechar, porque podemos erogar un montón de dinero y gastar un montón de cosas en herramientas que después no podemos utilizar. Entonces, hay cosas básicas para empezar con un ecosistema de datos útil que no queremos que sucedan. Si realmente queremos armar una estructura data-driven, que es impulsada por los datos, beneficiada por los datos y que realmente se apoye en mi información para tomar decisiones, tenemos que empezar a cubrir ciertas tareas que parecen imposibles muchas veces, pero que realmente son cuestiones de ingeniería y de diseño. Por ejemplo, ordenar y limpiar los datos. Hay sistemas, programas, utilización de Python, canales, servidores. Hay un montón de herramientas que tenemos para autogestionar la limpieza y la carga de datos. Cuestiones que hoy en día no se implementan y que muchas veces necesitan de un tecnólogo que nos acompañe en este viaje. Y este es el caso de Cross Entropy, tratar de que las decisiones no contengan datos falsos,
de que los formatos de datos se puedan adecuar y que no haya una baja o deficiente confiabilidad y fiabilidad de los datos, porque si yo tomo una decisión en base a un dato erróneo, las consecuencias pueden ser monumentales. Entonces, nuestro rol no es simplemente qué es todo lo que puedes hacer con los datos, es realmente cómo llegamos a que se puedan aprovechar las principales cosas y luego las cosas más complejas, como modelos de Machine Learning. Para bajarlo un poco a tierra, porque los datos son una cosa muy particular y muy interesante, uno lo que hace inicialmente con toda su diversidad y ecosistema de datos, que son muy complejos y muy diversos, los trata de modelar. Esto es, que tengan un formato similar o que al menos en sus distintos formatos sean congruentes, sean lógicos, que los podamos llevar a una base de datos en común o a diversas bases de datos que estén conectadas y que nos permitan utilizarlos. Esta imagen es un poco representativa, vemos como las figuras están volando por el aire, y después los círculos se unen porque eran dos formatos, por ejemplo, que tal vez eran complementables. Después las figuras se apoyan sobre sí, como diciendo el complemento que tienen los distintos datos y la distinta información organizacional. Todo requiere de un modelamiento y todo requiere de que tengamos ciertos objetivos, ciertas cuestiones en mente, como tratar de decir, bueno, si yo voy a almacenar 10 millones de Excels, muchas veces esa información está repetida, muchas veces es insuficiente o incorrecta, y esto nos lleva a un costo de almacenamiento gigante en servidores Windows, por ejemplo, si es que queremos mantener Excels, o también el costo de buscar esos datos. ¿Cuántas campañas anteriores tal vez tenemos nosotros en un Excel o en un reporte de cualquier tipo, en un documento Word, y buscar ese dato clave que a nosotros nos dice cómo rindió este lote o esta zona o este campo específicamente en este año porque tenga las condiciones climáticas parecidas, no porque sepamos que la similitud es inequívoca, pero como ustedes saben, los profesionales del agro, ustedes tienen un ojo privilegiado para ver, bueno, ante la similitud voy a optar por tal decisión. Y hoy en día incluso es difícil llegar a la similitud. Entonces, vamos un poco más a lo concreto. Yo creo que estaría bueno entender de dónde salen los datos. Los datos salen de cualquier elemento que los genere, que genere información digital en una organización, y uno de los componentes clásicos es el software, lo que es la administración de clientes, cómo se le envía un mail, se lo coordina, se le vende. Eso también es información. El ERP, sistemas como Finnegan, por ejemplo, sistemas que nos permiten a nosotros gestionar la información y los recursos de nuestra empresa, son claves para obtener datos. Las API, que hoy en día todos las conocemos, pero aquel que no, son puntos, endpoints, se les llama en inglés, en donde uno envía una solicitud y recibe datos en un formato, generalmente JSON, pero hay distintos formatos. Puede ser un punto CSV. Ahora, los data products, lo vamos a ver más adelante, los servidores ya los conocemos, la carga manual somos nosotros, que a veces llenamos en formularios o en sistemas o en documentos específicos la información y la ponemos en nuestra base de datos. Y ya vamos a estar viendo que las bases de datos son complejas, no son algo tan simple, tan directo. Y lo que más importa en esta instancia es entender que muchas veces nosotros tenemos 1.000 millones de datos, pero están sucios o están intercalados con datos sucios. Y eso hace que un sistema no pueda leer esos datos, porque aunque a nosotros nos parezca fácil, que digamos, esta columna del Excel dice siembra, y esta columna del Excel da un valor X, nosotros lo interpretamos porque tenemos toda una conciencia y un valor cognitivo por millones de años, que estos sistemas tienen hace 15, que los estamos creando nosotros. Entonces, hay una diferencia entre el binario y la conciencia, que es que el humano lo puede entender el dato sucio, pero la máquina no, y eso se desaprovecha completamente. Es como si agarrásemos una bolsa de grano y la humedeciésemos y se pudriese. ¿Y qué sentido tuvo haber hecho todo el esfuerzo para haber obtenido este dato o este grano en particular? Y realmente, al fin de cuentas, nada. Esto es un poco más específico, que tiene que ver con cómo son los datos. Los datos estructurados como SQL son aquellos que están en tablas, que están en columnas perfectamente legibles para la computadora. Los datos semiestructurados también son legibles para las computadoras, pero tienen una estructura un poco más laxa. Son como si fuese un párrafo con orientaciones de qué dice cada oración, y los datos no estructurados, bueno, son formato de video, texto libre, imágenes, ya son mucho más complejos y no nos interesan mucho a los objetos de esta charla, más los otros dos primeros. Ahora, el objeto de esto no es simplemente aburrirlos con qué son los datos, sino cómo haría yo para implementar una base de datos, un sistema que me permita adoptar y armonizar toda esta información que tengo disponible. Eso va a depender mucho de la información que tengamos. MongoDB, por ejemplo, es bastante flexible y nos permite guardar datos no estructurados y semiestructurados. Y después hay sistemas que existen ya desde el 90, como todos conocemos, como SQL, que lo promueve Oracle, o el Microsoft SQL Server, nos dan plataformas para gestionar información que sea en tablas, como si fuesen Excel que traspolamos a SQL. Entonces, lo que yo quiero que quede claro es que una base de datos, una database, muchas veces se imaginan como un servidor gigante, algo inasequible, costoso, para ver que no realmente, no nos exige un costo gigante. Hoy en día
las aplicaciones web normalmente descargan en un servidor en nube, los data warehouse y son simplemente galpones, que son estos pequeños almacenes que tenemos en un servidor local o en una nube de Google que nos permite almacenar esta información que nosotros después utilizamos, ya sea para aplicaciones locales o para otras aplicaciones web. Y acá quiero hacer un poco más de representación gráfica, porque es una charla muy breve para la gama de datos que se pueden abordar. Es que me interesa destacar algo que dijo Diego, que es la idea de gobernanza de datos, del data warehouse, de que todo es un ecosistema. Porque esos puntitos azules que ven como data product son esas herramientas, esos productos, ese software, ese elemento que usamos para obtener valor de los datos, ya sea un analytics, ya sea una herramienta que nos dice cómo va a estar el clima, pero todas esas aplicaciones que necesitan información, software, esos bits de los cuales se alimenta, necesitan un esquema consistente entre un alimentador, que es la base de datos, y un nivel de seguridad, no dado por la ciberseguridad, sino dado por las políticas internas. ¿Quién accede a esos datos? ¿Cómo se los maneja? Eso es lo que conocemos como gobernanza, políticas de acceso. Entonces, este pequeño ecosistema es lo que yo quiero que tal vez se representen como los conectores que a veces nos cuesta ver entre nuestros distintos productos, entre las distintas herramientas y aplicaciones que utilizamos. Básicamente, esto ya lo estuvimos hablando un poco. Los data products maximizan el uso de los datos y nos permite generar mayor valor o menor valor, pero en valor en definitiva para la organización, y pueden ser más o menos complejos. Por ejemplo, la que limpia automáticamente tablas es una herramienta inicial que vamos a usar para corregir los datos de aquello que no alimenta nuestra base de datos. Si viene un Excel a la base de datos, tal vez haya un sistemita que los corrija, que los verifique. Entonces, me gustaría dar tal vez un ciclo más como de lo que es el ciclo de vida del data product, de cómo lo podríamos tener a nivel interno. Managro tuvo una gran iniciativa y tuvo una gran visión, que también en parte, aunque Diego se sonroje, fue en gran medida gracias a él, que es, él entendió que muchas veces tenemos que empezar por aquellas cosas que parecen tontas, las preguntas, el diseño, para qué sirve, qué haces con esto, y después pasar a la faceta tecnológica. Bueno, ¿y cómo lo graficás en el marco digital? ¿Dónde queda? ¿En un Excel? ¿Dónde va? ¿Quién lo usa? Todo este análisis exploratorio nos lleva a que podamos hacer después un reporte de por qué se utiliza esa aplicación y la integremos a nuestro ecosistema, si es un producto nuevo o es un producto que estamos desarrollando a nivel local. Por eso termino el punto 5 con herramientas in-house, porque yo creo que el sector agronómico argentino tiene un potencial de datos que es simplemente descomunal y es simplemente hermoso de ver y es valorable también la actitud que tienen nuestros productores. Entonces, hay un valor tan significativo en generar herramientas a nivel interno y no solo comprar productos externos, que muchas veces no nos lo comentan porque los proveedores externos quieren que compremos su producto específico. Pero la idea es ser agnóstico en lo que es el producto que uno utiliza. Entonces, para cerrar mi parte, quisiera destacar cómo es el ciclo de diseño, cómo es una modalidad de cómo se haría esta ideación y el desarrollo del software. Y es el círculo blanco de la izquierda, el de crear. Correr es más para modelos de inteligencia artificial, la parte que pasó a la derecha, pero para desarrollo de aplicaciones de software y productos de datos, darle forma, darle diseño, desarrollarlo y optimizarlo, muchas veces es suficiente para cualquier organización, para aprovechar nuestros datos internos y realmente sacarle el jugo a esa información que en principio está o sucia o no disponible, y tal vez el data product lo que hace es limpiarla. Después hay otro data product, que es otro bloque, que lo que hace es interpretarla. Y esto viene el tercer data product, que es un mapa de rinde, o un gráfico que le permite al gerente o al equipo de decisión tomar una decisión en base a la información. Pero bueno, yo quisiera que tal vez Ignacio, que es quien sigue, nos baje un poco más a tierra de lo que es el lado del agro, entender cómo se puede aprovechar toda esta oportunidad de la información. Bueno, muchas gracias Tomás por la presentación. Como dijiste, yo les voy a contar un poco más cómo bajar estos conceptos por ahí al agro en sí. Hoy, ¿qué es lo que más escuchamos con respecto a los datos en cuanto a agronomía? Por un lado, está bastante avanzado lo que es uso de imágenes satelitales y bases de datos climáticas a nivel global. Eso, la verdad que en los últimos años se ha agilizado y con bastante accesibilidad. Después, por otro lado, está la parte de los mapeos de labores, que es mapeos de rendimiento, mapeos de siembra y mapeos de aplicaciones, entre otras, que básicamente dejar un registro de lo que se fue haciendo y en lo que es rendimiento, poder aprovechar esos datos para conocer mejor los lotes y después eventualmente poder hacer un manejo diferencial. Y hay otra pata también que es el de la Internet de las Cosas, que esa por ahí hoy
está más en proceso de desarrollo, muy limitado por el tema conectividad. En Argentina, la verdad que es un tema mundial, pero puntualmente en nuestro país es un tema complicado. Que eso es básicamente tener distintos sensores que están conectados, podría ser en el campo, sensor de temperatura de silobolsa, registro de cargas de una tolva, incluso una estación meteorológica, y poder utilizar esos datos después de una plataforma y poder tener más información de lo que está pasando en el campo. Yo creo que esto lo vemos en resumen lo que se está, cómo estamos acostumbrados a ver más los datos agronómicos hoy. Para pasar de esto a lo que fue diciendo Tomás, nos encontramos con algunos desafíos. Uno, naturaleza y formatos de datos muy diversos. Tenemos datos que están en Excel, datos que están en plataformas, datos que están en un cuaderno de alguien en el campo, datos que están en la memoria de mucha gente en el campo o en otro lado, con lo cual poder bajar todos esos datos a tierra y estandarizarlos realmente es un desafío. Se puede hacer, requiere de bastante trabajo y es un desafío importante. Ligado a eso va el diseño y protocolo para lo que es la toma de datos a futuro, que uno cayendo en para lograr ser data driven y tener un data warehouse y todo lo que nos explicó bien Tomás, necesitas estandarizar bien los datos que tomás y darle relevancia y entender bien qué es lo que tenés que tomar. En eso van mucho las ideas de diseño y lo que es los protocolos para la toma de datos. Después tenés un problema que es bastante común, que son los datos repetidos. Uno, al no tener una organización y tener datos en muchas planillas de Excel, por ejemplo, un dato de rendimiento, pueden estar en 5 o 6 lugares distintos y en el mejor de los casos es el mismo y en otros por ahí está calculado con alguna diferencia en los kilos o alguna diferencia en las hectáreas y no tenés el mismo dato de rendimiento. Eso con algo integrado lograrías tener hay que ponerse de acuerdo en cuál es el origen bien del dato de rendimiento y tenerlo solamente en un lugar. Eso requiere un gran cambio cultural también en la toma y en cómo pensar los datos, en no caer en tenés que anotar cualquier cosa y caer en una planilla, y cada planilla y libro de nuevo de Excel que armás tiene una estructura distinta, tiene más columnas, menos columnas, distintas filas. Eso requiere un cambio cultural y de proceso importante. Y después un desafío también de todo este proceso es poder democratizar la información dentro de la empresa o entre organizaciones. Escuchábamos hoy a la mañana una charla de APRESID, de una de las regionales que están queriendo acomodar la base de datos de una regional puntual y poder disponibilizar todos esos datos y hacer algún modelo de inteligencia artificial. Eso necesita sí o sí de que esté organizado y con lenguajes similares que se puedan leer de distintos lugares para realmente poder tener todas esas posibilidades. Tomás mencionó un concepto importante que es el data warehouse, que es como el galpón, digamos, donde se guardan los datos acomodados, no tirados así nomás. ¿Qué es lo que esto nos podría dar en cuanto al agronómico? Estas son algunas de las cosas principales, hay muchas más. Entre ellas, por un lado, trazabilidad, de poder registrar labores, productos, fechas, variedades, todo lo que fuimos haciendo, de que esté traqueado y registrado. Eso va de la mano del recuadro que está abajo, que es el impacto ambiental. Uno podría tener exactamente en qué estado de cultivo, qué producto aplicó, cuál es el índice de impacto ambiental de ese producto, seguir con rendimientos y datos para atrás, calcular huellas de carbono, huellas hídricas. Para todos ese tipo de procesos es fundamental que los datos que haya historia y que estén acomodados. Después también hay otro sector que es lo que es predicción de rendimientos y modelo de simulación agronómica. Todos estos requieren, no solamente por dar un ejemplo, una imagen satelital, sino que también requerís de fecha de siembra, de variedad, de rendimiento, de lluvias a lo largo de la campaña, cuándo fueron esas lluvias en relación al periodo crítico. Necesitas meter muchos datos de naturaleza distinta, que por eso tienen que estar muy bien acomodados para poder alimentar un modelo de simulación agronómica y dentro de ellos alguna predicción de rendimiento. Y después, también que lo vimos con Diego y lo mencionamos al principio,
es fundamental para lo que es manejo de riesgo. Entender todas estas variables y cómo nos juegan, el clima, la diversidad de zonas, variedades, importan mucho en lo que es manejo de riesgo y poder tomar una decisión a conciencia y con conocimiento, información y una espalda detrás de datos. Y por último, el anterior, Tomás, por favor. Por último están los seguros paramétricos, que básicamente son seguros que uno podría generar un índice, por ejemplo, caída de rendimiento en función de un año seco, que si uno tuviera muchos datos estructurados, se pueden empezar a desarrollar esos índices que hoy en día sin una masa crítica de datos sería imposible, y poder asegurarte contra escenarios climáticos en función de esos datos. Esa sería una rama. A todo esto, después de abayazarlos con toda esta información, sale la pregunta, ¿hay una sola solución? ¿Va a haber una plataforma X en un año que sea la que nos va a poder proveer todo esto? Y la verdad que creemos, y por lo que estuvimos viendo, es que no, que se va a ir llevando a que tenés distintas plataformas especializadas en agilizar, estandarizar y simplificar la toma y la carga de los datos. Por ejemplo, por un lado vas a tener el sistema de gestión, por otro otra plataforma de sensores remotos, datos climáticos, aplicaciones para registrar monitoreos o lluvias o información desde el celular, pronósticos, después diseño de aplicaciones a medidas de lo que cada empresa particular quiera registrar y le dé relevancia. Todo eso te va a permitir ir tomando distintos datos estructurados en una plataforma y después, como mencionó Tomás, con APIs, que son como las llaves y los canales que se pueden sacar datos de una plataforma a la otra, a hacer un reporte y análisis propio de cada empresa, porque la realidad es que las plataformas pueden dar soluciones, pero las empresas tienen sus necesidades puntuales, con lo cual el reporte y el análisis siempre de alguna forma, o bajando datos o reestructurándolos, lo termina haciendo en medida de lo que uno como empresa quiere ver. Así que este era un poco el resumen y la bajada, tratar de bajar, digamos, esto a lo agronómico. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Entiendo que pasamos a la sección de preguntas. Acá bueno, nos van llegando algunas de las preguntas. ¿Tienen en cuenta los viejos datos ya existentes? De ser así, ¿cómo los están integrando con los nuevos que se generan con la nueva estructura Data Driven? Bueno, Tommy, por ahí, Sí, el tema, por ahí es ¿querés más de él. Sí, disculpen, pero tuve una pequeña desconfirmación. ¿Me repetís la pregunta? Sí, ¿tienen en cuenta los viejos datos ya existentes? De ser así, Sí. ¿cómo los están integrando con los nuevos que se generan con la nueva estructura Data Driven? Buenísima pregunta. Bueno, esa es una gran incógnita que pensamos junto con Managro, que era, justo ellos tienen una muy buena punto de partida, que es, tenemos muchos Excel que ya son un formato digital. Ahora, cuando uno tiene que llevar datos que tal vez están en la gama física, datos que están en formatos que son muy complejos de transformar, hay toda una tarea de lo que es el modelamiento histórico que a nosotros nos va a servir y que es completamente necesaria. Si nosotros no tomamos los datos históricos de la organización, en definitiva, perdemos una capa enorme de lo que es el propio know-how de cada empresa, cada campo que se arrendó. Ahora, sin duda es dificultoso. Entonces, lo que acordamos con Managro y nos dimos cuenta que tal vez era un mejor primer paso es hacer que los datos que están generándose en el día de hoy ya queden suficientemente armonizados, que estén disponibilizados. Ahora, después está el desafío de incorporar la base histórica. Y ese es el proceso en el que tal vez los modelos de inteligencia artificial pequeños y básicos nos ayudan, porque modifican los formatos de los datos, los acondicionan a nuestras necesidades actuales. Entonces, nuestro punto de partida muchas veces define nuestra capacidad de agarrar el pasado para utilizarlo en función del futuro, de qué decisiones voy a tomar el día de mañana. Muy bien, clarísimo. ¿El Data Warehouse también podría utilizarse para obtener datos para realizar aplicaciones de precisión a campo? Por supuesto, eso depende mucho de qué tipo de datos estemos almacenando en el Data Warehouse. Si utilizamos un formato que sea para datos puntualmente geográficos o destinados a lo que es el mapeo de lotes o información de producción, lógicamente es simplemente una cuestión de saber qué herramientas vamos a utilizar a tal fin y utilizar una base de datos que tenga formatos posibles para esas aplicaciones. Perfecto. Ahora, desde Managro, en su experiencia, entiendo en campos alquilados y al tratar de aplicar todo este flujo de información, ¿qué pasa cuando agarran un campo y los datos son cero? Hay imágenes satelitales de tiempo para atrás, que es lo que hoy tenemos como herramienta, como primer data,
¿Cómo se arranca? ¿Qué posibilidad hay de instrumentar este sistema lo más rápido posible y que arroje resultados concretos? Perfecto. Bueno, como les contaba al principio, la verdad que se alquilan campos desde el inicio hasta hoy y todos los años alquilamos, ¿no? Hoy te encontrás en el mercado, me pasó, de gente que llamaba para alquilar el campo sin recorrerlo, hasta ese extremo, ¿no? Que es la antítesis nuestra. Nosotros lo que hoy tenemos es todo el paquete de soluciones que hay hoy, de la cual Nacho lidera en Managro, que es índices de NDVI, mapa de rinde viejos o de que si conseguimos de algún otro lado, mapas de suelo, digamos, todo el complejo que puedas, que todo lo que está digitalizado lo obtenemos fácilmente. Después lo que hacemos es ir a validar a campo eso y después de todo eso lo volvemos a meter en alguna matriz. Que las matrices muchas veces tienen los mismos datos que el campo al lado que fuimos a revisar, ¿no? Pero tenés que volver a ingresar y ahí es parte de lo que hablábamos de la repetición de los datos. Entonces, bueno, vamos a buscar, nosotros hace muchos años que trabajamos por toda Argentina y hemos trabajado en muchos campos. Entonces tenemos datos similares, campos similares que fueron evolucionando. Entonces decís, che, a ver, buscame la base de datos de tal campo que debe ser parecido a porque lo fui a recorrer y tienen el mismo tipo de suelo, zona climática similar. Miremos un poco la base de datos. Nosotros tenemos, y Managro es una empresa súper ordenada, porque su fundador es súper ordenado y logró que Managro tenga una cantidad de información enorme y de datos enormes, y lo que nos empieza a pasar es que cuando querés buscar esos datos, vas y los encontrás. Pero imagínense cuando hablamos de esto de que es un galpón, una cosa es tener un galpón que vos le digas, como las maquinitas esas que le decís B5 y te busca el chocolate que vos le pusiste la moneda y te lo trae. Bueno, acá hay que ir a buscar, imagínense un galpón desordenado, que en la cual está, digamos, el informe de ese campo, la secuencia de todas las semanas del informe de ese campo cuando trabajamos, pero cuando querés traer rápido tenés que agarrar y volver a procesarlo. Y eso te hace perder mucho tiempo, dedicar muchas horas de la gente capaz que tenemos en Managro y talentosa a ordenar eso, cuando en un sistema que si lo logramos aterrizar, que estamos en ese camino y lo vamos a lograr, sabiéndolo programar bien y haciéndole la pregunta correcta, va a poder buscar ordenadamente esos datos y darnos una respuesta muy rápida, ¿no? Y con eso lo que esperamos es tener mucha más velocidad, tener nuestra gente dedicada a interpretar esa información, a tomar esa decisión de riesgo y no a tener que perder mucho tiempo en encontrarla, o porque los tiempos del mercado hacen que tengas que tomar una decisión rápida, la decidas corriendo un riesgo más alto del que no hace falta correr. ¿Se entiende? Sí, clarísimo, clarísimo. Bueno, preguntas por el momento no tenemos más. No sé si quieren preguntar, tenemos un momentito más de tiempo. Perfecto. Yo un poco, un poco para Tomás, que me parece que lo interesante de esto era venir a contarle a todo el resto de los miembros de APRESID y todos los que conectan hoy, que productores de APRESID o no de APRESID, es ¿qué es, Tomás? ¿De qué crees vos que es lo que se está perdiendo una organización, un grupo de productores? Hoy a mañana vimos que para un productor chico es difícil hacer todo este desarrollo, contratar a una empresa como ustedes. Nosotros somos, por el volumen nuestro en sí mismo, un gran grupo de productores, ¿no? Tenemos más de 20 ingenieros agrónomos. ¿Cómo crees que puede empezar una organización como APRESID o como cualquier otro tipo de organización de productores juntándose, cada uno con su diferente forma de guardar sus datos? ¿Cómo crees que debería ser un paso, una organización, digamos, ¿no? Así como lo hacemos en una empresa, ¿cómo te imaginamos que podría ser una organización? Me encanta la pregunta, Diego. Es súper desafiante desde un punto de vista de diseño, ¿no? Pero si pensamos en lo que es concreto, por ejemplo, APRESID nuclea muchos productores. Tal vez lo más importante sería mantener, primero, obviamente, entrevistas, conocimiento, cómo opera, qué es lo que más valora cada productor en particular y cómo tiene almacenada esa información que queremos obtener. Entre todos vamos a decir, bueno, ¿cuál es la información que nos interesa? Información climática, información geográfica, información de producción. Y en base a eso vamos a decir, bueno, ¿cómo almacena este dato que queremos saber cada persona en particular? Entonces, como bien vos sabés, empezamos con la pregunta, ¿qué querés hacer? ¿Qué querés resolver y qué querés ubicar? Entonces, APRESID, por ejemplo, más allá de que todo este congreso en formato digital me parece completamente innovador y me encanta, además de eso creo que también tienen una capacidad enorme para decir, bueno, ¿dónde están esas necesidades, esas dificultades de los productores pequeños, que ellos solamente las conocen, porque se entrevista uno con ellos, y cómo cuando juntamos relatos de varias personas o varias empresas que se nuclean, ahí decimos, bueno, colaborativamente, hagamos una pequeña nube de datos colaborativos, abramos nuestra información y beneficiémonos todos de los insights o la información que podamos obtener de esto.
es una tarea compleja, no es algo simple, pero me parece que sin duda hay una posibilidad enorme y hay un potencial muy grande de que se efectivice y de que digamos, bueno, si yo quiero tener un índice A o B o C o quiero resolver tal problema, juntemos a las personas que tienen ese problema, que son pequeñas y que juntas hacen una mediana empresa, una mediana organización de datos. ¿Qué es lo que pasa con los reclamos de consumo, por ejemplo? Muchos particulares demandan una empresa grande con una acción colectiva. Esto sería al revés. Muchos particulares construimos algo con una acción colectiva. Perfecto, perfecto. Bien. Tomás, lo otro es, alguien podría pensar, decir, che, pero yo en mi campo tomo los datos, soy un tipo ordenado, conozco mi campo, no hace falta ver los ambientes, hoy con muchas aplicaciones los puedo ver. ¿De qué me pierdo yo cuando estoy en un campo de estos con esta información, digamos, ¿no? ¿Qué me pierdo yo? Y pongamos diferentes situaciones. Una, si sos un asesor de una zona, o dos, si sos, un dueño de un campo que un día decidís dejárselo a algún administrador, todo ese conocimiento, todos esos datos son fáciles de interpretar o en un modelo de estos seguramente sea mucho más simple poder manejar, digamos, esa información y esa continuidad de la información. Me parece una muy buena pregunta también porque es justamente esto, nosotros creemos que entendemos los datos, porque nosotros los llevamos, nosotros interpretamos esa información. Ahora, ¿es realmente una información neutral? Es algo que podemos compartir y creo que ese es un gran desafío en todos los ámbitos, finanzas, agro, en todos lados. Eso es lo que más nos está complicando, me parece. Que nosotros tenemos el know-how específico de un campo, por ejemplo, el encargado de un campo, y lo va a conocer como la palma de su mano. Esa gente sabe perfectamente qué es lo que puede suceder. Ahora, como vos me decís, si yo armo un Excel específico a mis necesidades y a mis intereses, cuando le des Excel a la persona tal vez no responde ninguna de sus preguntas y no le sirve en gran medida, digamos, para nada de lo que él pretende, de la manera que a él le gusta llevarlo. Entonces, cuando neutralizamos la información, la podemos adaptar a lo que cada uno quiera. Tal vez él, en vez de Excel, le gusta usar Power BI o le gusta usar Word. Pero la información va a estar en el mismo lugar de una manera agnóstica que todos la podamos entender, distintas edades, distintos campos, distintos rubros de trabajo incluso. Y, por ejemplo, soy un consultor externo, si a mí me dan una información que está muy adecuada a la funcionalidad específica de una organización, una empresa o un campo, es muy difícil. Tardo muchos meses en entender cómo a esa gente le gusta llevar su información. Y si yo soy un nuevo empleado de esa organización, también tengo que hacer ese proceso de culturización. En cambio, si yo ya lo tengo todo de un modo más o menos homogéneo, cualquiera, con una herramienta que sea un poco más amigable para alguien que no es del rubro, ya te facilita el acceso y la comprensión del negocio y de todas las cuestiones involucradas. Perfecto. Tomás, acá nos acaba de llegar una pregunta más. Hola, nosotros en nuestra empresa usamos Salvor, TrueTesk y MixerTrack más Excel. ¿Cómo podemos lograr concentrar todos los datos en un mismo lugar? Gracias. Linda pregunta. A ver, obviamente requiere de entender qué es lo que se pretende, pero para contestar algo lógico sería, imaginemos que tenemos muchas estrellas que emiten radiación hacia un lugar. Esas estrellas vuelan por el universo y se van para cualquier lado. Ahora, la gravedad entre sí las puede llevar a que sean un sistema único. Y la gravedad es esto que llamamos APIs con base de datos. Son estas sogas que unen objetos, cuerpos y los hacen comunicarse. Entonces, cuando tenemos distintas aplicaciones que abarcan distintas funcionalidades de la empresa, distintos aspectos de lo que nos interesa saber, la manera más regular de poder unificarlas es tratar de exportar los datos que nos dan, la información, y ponerlo en un formato neutro que almacenemos en un lugar único y que de ello nos alimentemos y digamos, bueno, toda esta información, a ver, también las herramientas tienen limitaciones. A un mapa de rinde no le importa cuánto fue la venta de un contrato específico, le interesa cuánto rindió el campo y la medición de un instrumento específico. Entonces, también está en nosotros decir, bueno, ¿qué información es útil que extraiga? Porque sacar toda la información de todas las herramientas tampoco es útil. Termina siendo una sobreabundancia y una redundancia que no tiene ningún sentido y que nos genera costos de almacenamiento, que era lo que queríamos evitar en un principio. Entonces hay que ser muy criterioso, hay que decir, bueno, ¿cuál es la información útil y dónde la vamos a guardar? Que eso es lo que yo también quería hablar con Data Governance, es cómo definimos esas políticas de dónde va nuestra información, quién actúa y quién la guarda y quién la cuida, y cómo la usamos el día de mañana. Bien, Tomás, y yo te levanto un poquito esta que es interesante, que para nosotros fue novedoso, que es, ¿qué quiere decir esto de una base de datos agnóstica? ¿No? Porque parte de lo que nos pasa con Nacho, que veníamos probando todo el tiempo, y en este congreso vimos una cantidad, por suerte, de aplicaciones, todas las empresas con sus aplicaciones, todas interesantes, algunas que se repiten algunas cosas, pero otras con cada una con una solución diferente. Entonces decía, bueno, si vamos probando, después ¿cómo hacemos para usar toda esta información?
¿Y qué quiere decir con todo lo que va a venir hacia adelante? ¿Dónde está la utilidad de una base agnóstica, como la llamas vos? ¿Qué quiere decir eso bien y qué potencialidad nos va a dar frente a todas las cosas nuevas que vengan? Y imaginemos Google Cloud o Google. Google hoy en día provee su servicio en nube que te permite almacenar datos y además tiene un montón de aplicaciones nativas que dice, con toda la información que vos me cargaste, yo te puedo dar un montón de valor. Te puedo entrenar modelos de Machine Learning, reconocer fotos de gatos y perros, puedo hacer un montón de cosas. Ahora, en definitiva, cuando hablo de base de datos agnóstica, es una conceptualización un poco genérica, porque como vimos, cada una tiene su formato específico, pero las aplicaciones hoy en día, por suerte, tienen una doble funcionalidad muchas veces, que es que dan una función y además tienen una base de datos complementaria, que es la local de la cual se alimenta. Entonces, para tener una base de datos agnóstica, y diciéndolo en un término muy amplio, lo que necesitamos saber es qué información se puede acumular y nuclear. Pues yo tengo un dato no estructurado con un dato estructurado y por más que sea agnóstica, no va a funcionar, va a explotar, o sea, no va a funcionar de ningún tipo. Yo creo que la palabra agnóstica que quiero decir es que aplica para cualquier campo y que aplica para cualquier rubro de trabajo, que aplica para cualquier necesidad que tengamos, independientemente del formato que elijamos. Entonces, es una gran decisión que tomamos nosotros, los consultores y la gente particular, los productores, cuando dicen, ¿quién me va a proveer esa base? ¿Cuál va a ser esa base de datos que voy a tener acceso? Bueno, esa decisión es en base a tus herramientas, qué es lo que necesitas. Y como vimos en Apresside, la evolución tecnológica del agro nos demanda cada vez tener mucha más disponible la información, mucho más accesible, que la única manera de hacerlo es con una base de datos centralizada, bien cuidada, que rápidamente yo digo, quiero información para esa aplicación, quiero información para la otra aplicación. Es esta modularidad, creo, lo más importante del concepto de agnóstico. Perfecto. Bueno, Tomás, muchísimas gracias. Ya nos estamos quedando sin tiempo. Ignacio, lo mismo, Diego. Gracias. La verdad que un gusto. Ha sido la verdad, muy interesante y muy innovador todo lo que es Data Driver, lo que se viene. Cada vez tenemos más tecnología aplicada al sector y la verdad es bueno saber que están poniéndole mucho tiempo y mucha inteligencia humana a esto. Les recuerdo que pueden acceder al lobby del site para cualquier consulta o duda que pueden llegar a hacerles a los chicos por cualquier duda que haya quedado pendiente. Los invito también a pasar por el hall del site para poder visitar nuestros auspiciantes y poder presupuestar la campaña que viene. No olviden entrar al banner de YPF para poder visitar a quien auspicia esta charla y nos estamos viendo en la siguiente charla. Para la siguiente charla tienen que salir de la sala y volver a ingresar, así que muchísimas gracias a todos y que sigan teniendo un buen